grito de guerra de la Reforma Protestante. En base a Gálatas, Lutero puso los fundamentos de la Reforma. Esta carta, esta epístola, es también la carta magna de la libertad espiritual. Si hay un tema central en esta carta, es la libertad que tenemos en Cristo. Es que fuimos libres de toda esclavitud. Esta carta también es conocida como la Declaración de Independencia del Cristianismo. Esta carta es la que separó definitivamente al cristianismo del judaísmo. Y que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a poder ver la gloria del Evangelio de la gracia de Dios, porque esto impregna toda la carta. Y les ruego, hermanos, que presten mucha atención, que predispongan sus corazones para todo lo que Dios tiene para decirnos a través de su palabra en esta epístola. Lutero dijo acerca de la epístola a los Gálatas que era su epístola. Estoy unido a ella en matrimonio, por decirlo de alguna manera. Gálatas es mi Catalina. Catalina era su esposa. Era su carta preferida y la de muchos eruditos. Para poder entender verdaderamente el cristianismo, Gálatas es donde debemos de ir, hermanos. Así que les ruego que pongan toda su atención. Vamos a orar de nuevo al Señor para que, teniendo todo esto en cuenta, clamemos por su favor. Clamemos que nos enseñe. Es glorioso, hermanos. Esta epístola es gloriosa. Oremos. Padre amado, oh Señor, venimos a tu palabra. Venimos, Señor, a esta gloriosa epístola, la cual, Señor, fue usada como el fundamento de nuestra religión, del cristianismo, de la libertad que hay en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder ver lo que tú quieres enseñarnos a través de esta carta. Señor, que podamos ser enseñados por tu Santo Espíritu. Oh Padre, líbrame, Señor, de poder ser un obstáculo. Que seas tú el que nos hable, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Háblanos, por favor. Háblanos, Padre. Te ruego por mis hermanos, para que por tu gracia ellos puedan preparar sus corazones y sus mentes, Señor, para poder entenderte y gloriarse en conocerte, Señor, a través de esta epístola. Padre, te ruego que obres hoy, que obres con poder para salvar, que obres con poder para santificar a tu pueblo. Te ruego, Señor, que hoy hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo ruego. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, es: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Dos cosas son las que Pablo defiende en esta epístola. Y van a ver siempre el sentimiento del apóstol. El apóstol está con un enojo santo, con un celo santo en toda la epístola. Y una de las cosas que defiende en su epístola es su apostolado, la autoridad que tenía Pablo como apóstol del Señor Jesucristo. Y por tanto la autoridad que tenía su mensaje. Otra de las cosas que defiende la epístola es la preeminencia del evangelio de la gracia de Dios. Que todos estamos sujetos al evangelio de la gracia de Dios. Hasta Pablo mismo estaba sujeto a su mensaje. Él no podía alterarlo, ni modificarlo, ni aguarlo. Esos son los dos temas principales que se ven en toda la epístola. Vamos a leer hoy, vamos a exponer desde el verso 1 al verso 9. Lean conmigo la epístola de Gálatas, capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Permítanme hoy, hermanos, hacer la introducción del sermón a través del contexto en el cual se desarrolla la epístola. Pablo hizo 3 viajes misioneros y siempre partió de la iglesia de Antioquía de Siria. Es de ahí donde él salía para sus viajes misioneros, para recorrer todo el imperio llevando la palabra de Dios. Antioquía de Siria era llamada como la cuna del cristianismo universal. Es de donde vino el evangelio a los gentiles. Tiene un valor importante dentro de la historia del cristianismo. Tanto así que la palabra cristianos fue acuñada en Antioquía de Siria. Fue en ese lugar donde nosotros recibimos por primera vez el nombre de cristianos. Ahora, en su primer viaje misionero, al terminar su primer viaje misionero, eso está en Hechos 13 y Hechos 14, les ruego que lean, hermanos, esos capítulos para ayudarles a entender la epístola de los Gálatas. Hechos 13 y Hechos 14, al final de su primer viaje misionero, Pablo entra en la provincia romana de Galacia. Era una provincia muy grande, muy habitada, donde había muchos pueblos. Pablo pasa por 4 ciudades de esta provincia romana. 4 ciudades son las que están registradas en el libro de los Hechos, que es Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En las 4 ciudades hubo un gran avivamiento luego de la predicación del apóstol Pablo. Tanto judíos como gentiles se convirtieron. Muchos, hermanos, muchos. El Espíritu Santo obró con poder a través de la predicación de Pablo. Ahora, también se ve que inmediatamente posterior al avivamiento en esas ciudades también se levantó la persecución. Pablo fue expulsado de Antioquía de Pisidia. Pablo se escapó de Iconio porque querían apedrearlo. En Listra fue apedreado y dado por muerto. En Derbe termina su primer viaje misionero. Todas estas ciudades son de la provincia romana de Galacia. Cuando él termina su viaje, él dice: pasemos de nuevo por todas las ciudades para confirmar el ánimo de los hermanos. Pablo sabía que la iglesia iba a ser perseguida, especialmente por los judíos. Esto es muy importante, hermanos, que tengan en cuenta para que vean el contexto en el cual los gálatas cedieron ante esta presión. Ellos eran perseguidos por los judíos. Pablo fue apedreado por los judíos. Entonces Pablo anima a todas estas iglesias de Galacia en su ánimo y les anima, les exhorta a que permanezcan en la fe y les dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. Pablo le prepara a lo que se viene a los Gálatas. Vayan conmigo a Hechos 15 para ver qué era lo que estaba pasando en ese tiempo en la iglesia del Señor. Gálatas, Pablo escribió inmediatamente después del concilio de Hechos 15. En Hechos 15 es el primer concilio en la historia de la iglesia. Y el primer gran problema con que la iglesia tuvo que lidiar fue con los judaizantes, con aquellos que no querían que el cristianismo se desprenda del judaísmo, sino que sea una secta más del judaísmo. Ellos querían absorber el cristianismo
dentro del judaísmo. Y era eso lo que Pablo estaba peleando. Inmediatamente después de este concilio, que pueden leerlo después en sus casas, en Hechos 15, es que Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Fíjense en el versículo 1, Pablo estaba en Antioquía, terminó su primer viaje y se quedó de nuevo en Antioquía ministrando junto con Bernabé y otros hermanos. Y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estas personas habían creído en el Mesías por el testimonio de la palabra. Era imposible refutar que Cristo era el cumplimiento de las promesas del antiguo pacto. Pero ellos decían que para que vos seas salvo, vos no solamente tenías que ser cristiano, sino que tenías que ser judío. Había una fuerza no solamente en la salvación de tu alma, sino era un orgullo nacional. Era una lucha a favor del judaísmo para que el judaísmo no se pierda. Vos tenías que creer en Cristo, pero tenías que hacerte judío. Tenías que practicar la circuncisión, tenías que estar bajo las regulaciones alimenticias del antiguo pacto, tenías que estar bajo las leyes ceremoniales, guardar las fiestas judías y así poder ser salvo. Esto era lo que defendían estos judaizantes. Probablemente muchos de ellos no tenían una mala intención, por así decirlo, pero eso aún no negaban de que estaban malditos por Dios por querer alterar el evangelio de la gracia. Eso no altera, hermano, las intenciones. Las intenciones no alteran las consecuencias de nuestros actos. Es por eso que nosotros debemos de ser celosos y debemos de ser responsables en cuanto al entendimiento que tenemos del evangelio. Voy a darles una aplicación fundamental de esto que estaba pasando en la iglesia primitiva. Hoy, mi hermano, mi hermana, ¿puedes articular el evangelio de la gracia de Dios? ¿Puedes entender y enseñar el evangelio de la gracia de Dios verdaderamente como la palabra enseña? Y te digo esto porque es grave si no lo puedes hacer. Si no puedes exponer el evangelio tal como lo enseña las escrituras, estás trastocando, estás tergiversando el evangelio. Y hermanos, la Biblia dice que si haces eso, estás bajo la maldición de Dios. Es importante, es lo primero que debemos saber, es lo que debemos de estudiar todos los días, es lo que debemos de buscar en las escrituras, es lo que debemos de procurar vivir, el evangelio de la gracia de Dios. Debemos de ser capaces, hermanos, de poder definir el evangelio, de poder articular el evangelio, de poder entender el evangelio. Es fundamental, es mortal, hermanos. Tu alma depende de eso. Es algo que debes de buscar celosamente en las escrituras, poder entender el evangelio de la gracia. Pablo habría predicado en su primer viaje, lo que siempre exponía. En Hechos 13 pueden ver que cuando él predica a los israelitas, les traza toda la historia de la redención desde el éxodo de Egipto. Y compara, les recita todas las escrituras y les dice a los israelitas, todo lo que ustedes no pudieron ser justificados a través de la ley de Moisés, en Cristo son perdonados y en Él son justificados. Él es el cumplimiento de los pactos del Antiguo Testamento. Él es la simiente de Abraham. Él es el hijo de David. Él es Jesús. En Él y solamente en Él tenemos perdón de pecados. Este es el evangelio que Pablo predicaba. Hermanos, no podemos agregar absolutamente nada al evangelio de la gracia de Dios. Es por eso que Lutero puso los fundamentos de las 5 solas a través de esta epístola. Acá, hermanos, resalta solo Cristo, sola gracia, por sola fe. Eso es lo que impregna toda la epístola de los Gálatas.
Eso es lo que vamos a ver domingo tras domingo en esta nueva serie. El evangelio de la sola gracia por sola fe, solamente en Cristo. Para que a Dios sea solamente la gloria. Entonces, Pablo estando en Antioquía, vinieron estos cristianos judíos a querer imponer las leyes de Moisés, las leyes ceremoniales, la circuncisión, la regulación alimenticia a los cristianos que no eran judíos, a los gentiles. Y aquí se levantó la primera controversia y se armó el primer concilio. La iglesia de Antioquía envía a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para tratar esta situación con los apóstoles y los líderes de la iglesia de Jerusalén. Eso es lo que van a ver en el desarrollo de Hechos 15. Fíjense en el versículo 5. Estando ya en Jerusalén, cuando Pablo expone, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron en el concilio. Cuando Pablo expuso, ellos se levantaron y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estas personas iban recorriendo todas las ciudades que Pablo iban detrás de Pablo. Pablo iba, predicaba el evangelio y luego venían los judaizantes a querer decir, no, saben que Pablo no tiene autoridad divina. Él luego fue el último del que vio a Jesús, es como un abortivo, él no tiene la misma autoridad que los apóstoles, que los 12. Nosotros venimos bajo la autoridad de los apóstoles a decirle a ustedes que tienen que circuncidarse y que tienen que hacerse judíos. Ustedes tienen que ser judíos y tienen que vivir como judíos para poder estar en el pueblo del pacto. Eso era lo que ellos predicaban. Tenemos que hacernos judíos si queremos ser salvos. Fíjense en el 24, Jacobo, que era un líder de la iglesia de Judea, ellos llegan a una conclusión de no imponerle la ley a los gentiles, de no mandarle a circuncidar, de no mandarle a guardar el sábado, de no mandarle la regulación alimenticia, de no mandarle las leyes ceremoniales. Y cuando introducen esa carta que iban a repartir en todas las iglesias, Jacobo dice: por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjense lo que hacían, hermanos, estos falsos apóstoles, estos falsos maestros. Todos sabían que Pablo no estuvo en el ministerio terrenal de Jesús, que él fue, como dice en 1 Corintios 8, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pablo se pasó defendiendo, hermanos, por eso su apostolado. Y van a ver eso más de una vez en las epístolas. En 1 Corintios, capítulo 9, verso 1, dice: no soy apóstol, no he visto al Señor Jesús con mis propios ojos. Un requisito, o sea, el requisito para ser apóstol de Jesucristo, según Hechos 1, verso 22, es de que debían de ser testigos del Cristo resucitado. Debían de haber visto con sus ojos al Cristo resucitado. Es por eso que hoy no pueden haber apóstoles, hermanos. Al menos no apóstoles de Jesucristo. Porque no existe nadie que haya visto el cuerpo glorificado de Jesús. El cuerpo resucitado de Jesús. Hechos 1, versículo 22, dice claramente a través del apóstol Pedro que el requisito es haber sido testigo del Cristo resucitado. Pablo, como un abortivo, fue testigo del Cristo resucitado. En Hechos 9 nos narra su conversión, que Cristo se le aparece a él, lo tumba del caballo y lo deja ciego. Y luego a través de Ananías le dice a Pablo, el Señor Jesús le dice a Pablo: este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue encomendado, fue mandado, fue enviado por el mismo Señor Jesucristo. Por eso él es apóstol de Jesucristo.
Él no fue enviado por la iglesia de Judea. No fue enviado por los líderes de Jerusalén como estos falsos maestros. Él fue enviado por el mismo Señor Jesús. La Biblia nos narra que después de su conversión, Él solo se fue a Arabia 3 años. Y durante esos 3 años, el Señor Jesucristo le enseñó personalmente el Evangelio. Luego de esos 3 años, Él sube a Jerusalén para ver si lo que Él había entendido, si lo que Él entiende como el Evangelio, como las buenas noticias del reino de Dios, coincide con lo que enseñan los apóstoles. Y dice que se pasó la mano con Pedro y con Santiago. Entonces, es el propio Señor Jesucristo el que envió a Pablo. Eso es lo que Pablo defiende primeramente en esta carta, hermanos. Lean, por favor, Hechos 13, Hechos 14, Hechos 15 y Hechos 16 para entender el contexto de la epístola de los Gálatas. Va a ser muy importante para entender el tono de Pablo. Esta iglesia fue fundada por el mismo apóstol Pablo. Fue Pablo, hermanos, quien les llevó el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Por eso, en el verso 1, Pablo lo primero que hace es se presenta como Pablo, apóstol. Y fíjense que dice, no de hombres ni por hombre. Ahora ya entendemos por qué dice eso. Porque los falsos maestros venían y decían, no, nosotros venimos de parte de Santiago, de Jacobo, de Pedro, de los líderes de Jerusalén, a decirle de que Pablo no tiene autoridad divina. Él no estuvo con Jesús en su ministerio terrenal. Él está predicando un evangelio diferente. Él está solo en eso. La iglesia de Judea no está con él. Los hermanos no están con él. Él está predicando un evangelio diferente. Entonces Pablo en su saludo, hermanos, y acá vemos la sangre del apóstol. Vemos el celo, las emociones del apóstol, que llenaban e inundaban por la verdad del evangelio. Lo primero que él hace, defiende su apostolado. Y eso no quiere decir que él se estaba defendiendo a él mismo. Porque él dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Porque impuesta me es necesidad. Era un mandato divino. Él tenía una comisión divina de llevar el evangelio a todas las naciones, a todo el imperio romano. Lo que él estaba defendiendo era la palabra del Señor Jesús. Recuerden que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Pablo no se estaba defendiendo a él, Pablo estaba defendiendo la autoridad apostólica que le fue dada por el Señor Jesús. Estaba defendiendo la palabra de Dios, estaba defendiendo la Biblia, hermanos. Lo que es para nosotros la Biblia era defender el apostolado en aquel tiempo. Porque todo lo que los apóstoles escribieron es palabra de Dios. Entonces, no de hombres ni por hombre. Yo no vengo de parte de alguien, ni fui comisionado por alguien, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos están conmigo. ¿Vieron? Por eso ahí tiene sentido eso. Yo no estoy solo. Todos los hermanos están conmigo. Todos los verdaderos cristianos están conmigo. Están de acuerdo con el evangelio que yo predico. Esta carta va dirigida a un conjunto de iglesias, a las iglesias de Galacia. Dijimos que en Hechos 13 y 14 menciona a 4 ciudades de la provincia romana de Galacia: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Esta carta iba dirigida a esas 4 ciudades. Mateo, capítulo 10, verso 40, resume esta defensa que está haciendo el apóstol Pablo de su apostolado. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recuerdan que ni el mismo Jesús hablaba por su propia cuenta, sino que decía y hacía todo lo que el Padre
le había encomendado. Entonces rechazar a Pablo era rechazar a Jesucristo y por implicación final rechazar a Dios. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. En 2 de Corintios 12, capítulo 12, verso 12, no hace falta que busquen, pero pueden anotar, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12, Pablo también afirma su apostolado, defiende su apostolado delante de los corintios que fueron infectados también por falsos maestros. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. La confirmación de que él era enviado por Dios, comisionado por Dios en la persona de Jesucristo, era que las señales le acompañaban, autentificando el mensaje de Pablo. Pablo hacía las mismas señales que hacía Pedro, que hacía Juan, que hizo el Señor Jesús cuando predicaba el Evangelio. Y eso van a ver, hermanos, en el libro de los Hechos. Las personas que sanó Pablo, inclusive en una ciudad de Galacia, en Listra, él había sanado a una persona que no podía caminar, y los gentiles quisieron hacerle Dios y trajeron becerros para ofrecerle sacrificio a Pablo por el milagro que habían hecho. Decían que Bernabé era Zeus y que Pablo era Hermes, el mensajero de Zeus a los hombres, porque Pablo era el que hablaba. Y le ofrecieron sacrificio y Pablo le para a la multitud, le dice, no, nosotros no somos dioses. Simplemente les recalco esto para que vean el testimonio de las Escrituras, que las señales, prodigios y milagros autentificaban el apostolado de Pablo. Y todo esto era lo que él estaba defendiendo delante de las iglesias. El primer punto que vemos en el saludo de Pablo entonces es su autoridad apostólica. La autoridad apostólica y el origen de ese mensaje. Ese mensaje era un mensaje divino, no procedía de Pablo, sino de Dios mismo. También en el saludo que termina en el verso 5, del versículo 1 al versículo 5, constituye el saludo del apóstol Pablo. Pablo nos presenta el mensaje del Evangelio. Y al presentarnos el Evangelio hace énfasis en 3 puntos que son claves para nosotros, hermanos, que nosotros debemos de entender. Si queremos entender el Evangelio, debemos de entender como base o básicamente estos 3 puntos. Primeramente, de nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Somos incapaces, hermanos. No podemos salvarnos. Fíjense en el versículo 4. Dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Y la traducción podría ser para rescatarnos. Hermanos, estábamos presos. Estábamos esclavos. Éramos esclavos de nuestros pecados, de nuestros deseos pecaminosos, de este mundo gobernado por el maligno. La palabra dice que el diablo cegó nuestro entendimiento para que no resplandezca la gloria de la cruz de Cristo. La Biblia dice que el diablo esclavizó y se adueñó de nuestras voluntades para que hagamos todo lo que él quiere. Vosotros sois hijos del diablo porque lo que el diablo hace, ustedes quieren hacer, dijo Jesús. Estábamos atrapados. Jesús es nuestra Pascua. Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Él es nuestro éxodo, hermanos. En Él fuimos librados de este siglo malo, del presente siglo malo. Cuando la Biblia dice del presente siglo malo, está haciendo contraste de esta era perecedera y de la era venidera que es eterna. Este mundo y todo lo que hay en él pasará, dice Juan. Todo lo que está en este mundo, hermanos, va a ser destruido por el fuego, como dice Pedro. Y Él nos libró del pecado. Y al librarnos del pecado, nos libró de la maldición del pecado. Porque la paga del pecado es muerte y destrucción eterna. Toda la tierra fue maldita a causa del pecado. Toda la creación está bajo maldición.
Y Cristo vino a rescatarnos. Y al rescatarnos a nosotros, también va a rescatar a toda la creación. Nosotros, hermanos, no podemos aferrarnos a esta vida. No podemos aferrarnos a esta tierra. Nosotros decimos teológicamente en nuestros pensamientos que esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Ahora, quizás nuestra teología no afecta tanto nuestra manera de vivir, porque seguimos estando preocupados, ansiosos. Esperamos muchas veces que la creación sea nuestro Salvador y no el Señor Jesucristo. Corremos la carrera muchas veces esperando que mi matrimonio sea bueno y que esa sea la fuente de mi gozo. Esperando que mi trabajo sea bueno y que esa sea la fuente de mi gozo. Esperando que el mundo pueda darme lo que solamente Dios puede darte. Solamente Dios es la única fuente del verdadero gozo, de la gracia y de la paz, como dice Pablo. La gracia proviene de Dios. Y esa gracia no solamente nos salva, sino que es el motor en el cual debemos de vivir, hermano. Es a través de la gracia que opera en nosotros, como dice Pablo. No yo, sino la gracia que opera en mí. Vivimos por la fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es de principio a fin. Estamos en la gracia de Dios y es en ella en la que debemos de vivir. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Porque muchos de ellos ya creyeron el Evangelio, eran salvos, no podían perder su salvación, pero sí le habían dado la espalda a Dios. Se habían desligado de la fuente de la gracia, habían caído de la gracia. Eso es lo que quiere decir Pablo. No precisamente que iban a perder su salvación, sino que le dieron la espalda a la única fuente que da poder para vivir la vida cristiana, que es Dios. Debemos de correr esta carrera poniendo los ojos en Él y clamar por su gracia. Clamar por su gracia. Entonces, el primer punto del Evangelio es entender no solamente nuestra incapacidad para ser salvos, sino nuestra incapacidad para poder vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo, hermanos. Y a causa de una mala enseñanza pensamos que nosotros debemos de producir los frutos del Espíritu Santo. Inténtalo. Intenta de producir amor verdadero en tu corazón. Intenta de producir gozo verdadero en tu corazón. Intenta de producir paz en tu corazón. Intenta de producir benignidad en tu corazón. Intenta de producir fe en tu corazón. No podrás hacerlo, hermano. No podrás hacerlo, mi hermano. Es solo la obra del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu que opera por gracia. No debemos esforzarnos por falsificar los frutos del Espíritu. Debemos esforzarnos por utilizar los medios de gracia que Dios nos dio. Eso es esforzados en la gracia. Debemos de escudriñar su palabra y clamar a Dios para que Él nos transforme a través de ella. Debemos de congregarnos y aprovechar la comunión de los hermanos para que a través de mis hermanos Dios me transforme a mí. Debemos de orar para clamar por su favor, para orar para que en su misericordia y en su gracia Él nos transforme. No podemos ocupar el lugar del Espíritu Santo. Es solamente Él que puede producir los frutos verdaderos del carácter cristiano. Y hasta esto, hermano, es gracia. Es solo por gracia. No somos merecedores. Somos incapaces de hacerlo. Necesitamos de Él. Necesitamos de Cristo. Necesitamos del poder de su Santo Espíritu. Es un motivo por el cual debemos doblar rodillas, hermanos. Deja de orar por cosas terrenales. Deja de orar por cosas que perecen y ora por las celestiales. Ora para que Dios transforme tu corazón. Ora para que Dios pueda glorificarte, glorificándole a Él. En eso debemos de ocuparnos, hermanos. En que el Espíritu Santo nos transforme y podamos experimentar la gloria de Dios a través de los frutos del Espíritu. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
Otra aplicación que podemos dar aquí, hermanos, es que muchas veces fuimos enseñados que nosotros debemos de dejar a Cristo entrar en nuestros corazones, o que nosotros debemos entregar nuestra vida a Cristo. Y parece bíblico, hermanos, pero no lo es, porque todo comienza en la gracia de Dios. Nada comienza de mí. Nosotros les amamos a Él, porque Él me amó primero. Es solo por su gracia. Es solo por su misericordia. Nosotros debemos declamar por su misericordia. La fe no es una condición para ser salvo. Y préstenme atención aquí, para que no se confundan. La fe no es una condición para ser salvo. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no dice crea. Muchas veces estudiamos mal ese versículo, o fuimos enseñados mal, decimos para que todo aquel que en Él crea, y ponemos un tinte de condición. No es una condición. No somos salvos por la fe, somos salvos por gracia. El objeto de nuestra fe es quien nos salva, y el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Nuestra fe apunta a Jesús. Es Él el que nos salva, no es tu fe la que te salva. Tu fe simplemente es la mano que recibe la salvación. Es el instrumento por el cual la salvación se manifiesta en tu alma. Es porque fuiste regenerado y Dios abrió tus ojos y puedes ver la gloria del Evangelio de Jesucristo. Es como cuando despiertas. Al despertarte podemos comparar con ser regenerado, y al abrir los ojos podemos comparar con la fe en Jesucristo. La primera acción de ser regenerado es creer en Jesucristo. Es la manifestación de que hemos recibido el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, no procures tener una fe fuerte y con tus fuerzas fortalecer tu fe, porque o si no, lo que estás haciendo es estás agregando algo al Evangelio de la gracia. Es solamente Cristo. Cristo es suficiente para que seas salvo. No puedes agregarle absolutamente nada, ni quitarle absolutamente nada. La salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es el instrumento por el cual recibimos una etapa de la salvación. Hermanos, la salvación es mucho más grande que la justificación. Somos justificados por la fe, pero en la salvación tenemos la elección desde antes de la fundación del mundo. Tenemos el llamado eficaz del Espíritu Santo. Tenemos la regeneración. El Espíritu Santo cambia nuestro corazón, nos da un corazón de carne y viene a habitar en nosotros. Luego viene la justificación, que es por la fe. Perdón, antes de la justificación viene la conversión, que es el arrepentimiento y la fe. Luego de la fe viene la justificación. Luego de la justificación viene la adopción. Somos adoptados en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Luego de la adopción viene la santificación por obra y gracia del Espíritu Santo. Luego de la santificación viene la perseverancia de los santos. Dios nos preserva, hermano, por su poder a través de la fe. La fe es el elemento que Él utiliza. Debemos de creer todos los días hasta el fin. Y ese creer todos los días hasta el fin no es por nuestras fuerzas, sino es por la gracia de Dios. Y la última etapa de la salvación es la glorificación. Les hago un panorama así para entender que salvación no es igual a justificación. Es mucho más grande. La justificación es un elemento de la salvación. Somos salvos por gracia y justificados por la fe. La salvación comienza en la eternidad pasada, cuando fuimos escogidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Como dice Pedro, Él te conoció y Él te eligió. Él te eligió para hacerte justo delante de Él en Cristo, para hacerte miembro de su familia. Todo lo que Dios hace es por gracia. Nosotros, hermanos, no tenemos
parte ni arte en la salvación. Cooperamos como esforzándonos a utilizar los medios de gracia que Dios nos da para que Él opere en nuestros corazones. Estudiar la palabra, los sacramentos. Debemos de esforzarnos, pero poniendo nuestra confianza en el Señor, no nuestra confianza en lo que hacemos. A veces sin darnos cuenta ponemos nuestra confianza en que leemos la palabra, en que oramos y nuestra fe está en nosotros mismos, en lo que nosotros hacemos. No, mi hermano, mi hermana, nuestra fe debe estar siempre en Dios. Nos esforzamos, pero confiando en Dios. Él es el que debe de transformarnos. Él es el que debe cambiarnos. Es su gracia la que opera en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. De principio a fin es por la gracia de Dios. Romanos 6:22 dice que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esto es lo que Pablo nos quiere decir cuando nos dice que Jesús se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Implica la libertad en Cristo. Ahora, ¿qué es la libertad de Cristo? Podemos vivir como a nosotros se nos plazca. Podemos hacer lo que nosotros queremos. Ahora vamos a abrazar el libertinaje y hacer de nosotros nuestros propios dueños. No. Romanos 6:22 dice que fuimos libertados, somos libres en Cristo. Y la verdadera libertad es ser sus esclavos, es ser sus siervos. Para eso fuimos libertados. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, lo saca para que vaya a servirle en el desierto. Con nosotros hace lo mismo. Nos saca de la esclavitud del pecado para que vayamos a servirle. Y para servirle dependemos de su gracia. Dependemos de nuestra confianza en Él. Nuestra confianza siempre tiene que estar dirigida a Él. No confíes en lo que haces, en lo que hagas. No confíes ni en tu propia fe, porque tu fe puede ser poca o puede ser mucha, pero tu condición de justo y de hijo de Dios no cambia. No depende de eso, hermanos, no depende de cuánta fe tengas. Depende de Cristo. Cristo es el que ganó el favor de Dios para ti. Él se dio a sí mismo por tus pecados y te libró de la maldición del pecado. Te libró de la ira de Dios, de este siglo presente malo que está condenado a la destrucción, junto con la muerte y junto con el diablo y junto con todos aquellos que no creen en Jesucristo. Yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. El segundo punto que expone Pablo es justamente esto, la obra de Cristo en el saludo. Dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo, hermanos, estaba saturado del Evangelio. Hasta su saludo está saturado del Evangelio. Al decir esto, Pablo está exponiendo la doctrina de la sustitución, de que Cristo ocupó nuestro lugar. Y Él no solamente ocupó nuestro lugar en la cruz, Él ocupó nuestro lugar desde el momento de la encarnación, desde el momento que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, tomó forma humana. Desde ese mismo instante Jesús ocupó nuestro lugar y sufrió nuestro lugar. Hermanos, imagínense siendo el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, y bajarse a este mundo a sufrir las limitaciones del cuerpo humano, a sufrir el hambre, a sufrir el cansancio, a sufrir la sed, a sufrir el envejecimiento del cuerpo. Imagínense, hermano, cuánta humillación tuvo que soportar Cristo por nosotros. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que Él en todo fue tentado, absolutamente tentado, para darnos confianza a nosotros en Él como nuestro sacerdote, de que Él tiene compasión de nosotros, de que Él nos entiende a nosotros y Él intercede por nosotros y podemos venir confiadamente a Jesús
Porque Él tiene compasión, hermano, de nuestras debilidades. Él ocupó nuestro lugar. Él sintió en su piel nuestra debilidad como hombres caídos. Entonces lo que Pablo expone es que Cristo ocupó nuestro lugar. Él vino y se sometió a la ley de Dios. ¿Recuerdan? Filipenses 2 dice, no solamente se hizo hombre y tomó forma de siervo, sino que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Se sometió perfectamente al estándar de Dios, aquel estándar que nosotros jamás vamos a alcanzar en esta era mala. En esta era mala jamás vamos a poder alcanzar el estándar de Jesucristo. Pero Él sí lo hizo, y lo hizo en nuestro lugar y a nuestro favor. Por la fe nos es imputada, es cargada a nuestro saldo, a nuestro favor, la justicia de Cristo, su obediencia perfecta, su santidad. Somos santos, hermanos. Métete eso en tu cabeza. Somos santos delante de Dios. Somos justos delante de Dios por la gracia que nos dio en Jesucristo. No depende de tus méritos, no depende de cuánto ores, no depende de cuánto leas la palabra, depende de Cristo y solamente de Cristo. No puedes agregar absolutamente nada. Ahora, tenemos que poner el equilibrio. Si Dios te salvó, quiere decir que derramó su amor en tu corazón. Y si Él derramó su amor en tu corazón, vos vas a amarle a Él. Va a ser la reacción natural. Y amar a Dios es guardar sus mandamientos de manera natural, con gozo, hermanos. Para que eso pase en tu corazón, sí debes de usar los medios de gracia. Porque solamente a través de ello Dios va a ir perfeccionando el amor que hay en tu corazón, que Él puso en tu corazón, para quitar fuera todo temor, para que aprendas a vivir mirando el cielo y no la tierra, para que pongas tus esperanzas en Él, el único que puede salvarte, el único que puede darte verdadero gozo y verdadera paz en esta vida. No mires más a tu alrededor. No mires a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu cuenta bancaria, a tus bienes, a tu posesión, a tu talento, a tu educación. Ninguna de esas cosas puede darte lo que solo Dios puede darte, que es verdadera paz y verdadero gozo. Dios es la fuente de la paz, la única paz verdadera. Mi paz os dejo, mi paz les doy. No es como el mundo la da. No es, hermanos. No pongamos más nuestra confianza en nuestras relaciones laterales, sino pongamos nuestra confianza en nuestra relación vertical, en Cristo y solamente en Cristo. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo. Nada más puede ocupar su lugar. No alteremos ni modifiquemos el inmutable evangelio de la gracia de Dios, que no solamente es para ser salvo, sino que es para vivirlo. El evangelio es para vivir, hermanos. Necesitamos estudiar todos los días el evangelio. Necesitamos ser expuestos todos los días al evangelio de la gracia de Dios, porque es la fuente de poder que obra en nosotros. Dios obra a través de su evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender esta verdad. No pensemos al evangelio como el 1, 2, 3 o el ABC del cristianismo. No, el evangelio es todo el abecedario. Es nuestra vida. Es lo que somos y es lo que vivimos, porque el evangelio es Jesucristo. Todo el evangelio es el Señor Jesús. Hermanos, en Lucas 24:44 dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta es una referencia a todo el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es Jesucristo, apunta a Jesucristo, apunta al Evangelio. La consumación de ese Evangelio es la buena nuevas del reino de Dios. Eso significa el Evangelio. El Hijo de David
El ungido de Dios vino como el cumplimiento de todos los pactos, de la simiente de Abraham, de la justicia de Dios, la simiente de la mujer que aplastará a la serpiente. Es Jesús, el Cristo, el ungido, el Rey prometido desde el principio. Él y en Él se va a restaurar todas las cosas. Solamente Él es la fuente de ese poder, del poder divino, hermanos. Solamente es Jesús. Con esto en mente vayamos a 2 de Pedro, versículo 2. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida, en esta y en la venidera, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo sido rescatado de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, a causa de la concupiscencia. Hermanos, todo lo que necesitamos tenemos en Cristo y solamente en Cristo. En Él estamos completos, no solamente para ser salvos, sino para vivir nuestra vida cristiana. Él es la fuente de poder. Él es el cumplimiento de las promesas. En el versículo 1 nos dice que Dios Padre lo levantó de entre los muertos. Ahí nos habla de la resurrección. Dios Padre aceptó la ofrenda que hizo Jesús al levantarlo de los muertos. Y Él, por la gracia que ganó Cristo por nosotros, nos da la gracia y la paz. La gracia, hermanos, es lo que nos hace hijos suyos. Es lo que nos salva. Somos salvos por gracia. Y el resultado de la gracia es la paz para con Dios. Somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Éramos enemigos suyos, pero Él nos amó y se entregó por nosotros. Y nos dio su paz, nos reconcilió en Él. Hermanos, si seguimos esperando que este mundo sea nuestro Redentor y nuestro Mesías y la fuente de paz y la fuente de gozo, vana es nuestra predicación. Vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo. Debemos de vivir con la esperanza puesta en el mundo venidero, en los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Esa es nuestra patria, hermano. Aquí no. Aquí somos extranjeros y advenedizos. Ahora, Dios te ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por su poder divino en Jesucristo. Por gracia, a través de la fe. Él es la fuente para poder resistir este mundo. No somos de este mundo, pero aún vivimos aquí. Y debemos de vivir como extranjeros. Como extranjeros, hermanos. No pongamos más nuestra confianza en este mundo. Eso es lo que nos enseña a nosotros los cristianos esta epístola. Porque si sos salvo, ya nada puede apartarte de Él. Ahora, si sos salvo, el amor de Dios se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar en tu vida. El versículo 4 nos dice que todo esto, fíjense de dónde procede, todo esto es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Hermanos, Pablo nos presenta el decreto eterno de Dios. Todo fue planeado por Dios. Él es el origen de toda buena dádiva. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él es la fuente de todo lo que ocurre en nosotros y con nosotros. Él es la fuente de nuestra salvación. Él fue el que envió a Jesús. Él fue el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos, debemos de entender esto? De que todo lo hizo el Padre por medio de Jesús y de que nosotros somos incapaces de ser salvos y de vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Para que a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice en el verso 5. Después de presentar estas verdades, Pablo dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo esto ocurrió, en el verso 4 nos dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, no conforme a lo que nosotros queremos. No fue que inició en nosotros no pusimos nada en la salvación, nosotros solamente la recibimos y la recibimos por gracia. Y la manifestación de que fuimos salvos es que el elemento de la fe ahora está habilitado en nuestros corazones. Ahora podemos creer en Cristo porque le vemos a Cristo. Y por medio de Él recibimos la justificación, lo que Él hizo en la cruz por nosotros y para nosotros. Entonces Pablo, saturado del Evangelio, en su saludo presenta el Evangelio de la gracia de Dios. Defiende su autoridad apostólica y presenta su mensaje que viene de Jesucristo, del plan eterno de Dios. Y todo lo que eso implica. Nos presenta nuestra incapacidad, la obra sustitutoria de Cristo, el plan eterno de Dios y el resultado de todo eso es la gracia de Dios que produce paz en nuestro corazón. Gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el verso 6 Pablo nos expone el motivo de la carta. Del verso 6 al 9 es el motivo de la carta a los Gálatas. Si ven ustedes un patrón entre las epístolas de Pablo, van a ver que Pablo, después de saluda, se presenta, los remitentes, las bendiciones, la doxología, la alabanza a Dios, y luego siempre viene un elogio a los hermanos. Siempre Pablo hace eso, siempre elogia a los hermanos. A los corintios le dijo, a los santificados que están en Corintios. Y recuerdan todo lo que hacían los corintios, cosas que ni aún se nombraba entre los gentiles. Pero Pablo, sin embargo, elogiaba a los corintios. Y eso, hermanos, debe de ponernos las prioridades. Si bien es cierto, Dios desaprueba que andemos en desobediencia, mucho más grave es torcer la doctrina. Porque si torcemos la doctrina, estamos condenados. Somos malditos por Dios. Estamos apartados. Anatema significa maldito por Dios, significa apartado por Dios para ser consagrado en nuestra destrucción, como una ofrenda al Señor. Josué 6 van a ver que Jericó fue anatema a Jehová y va a ser presentada como un holocausto al Señor, como una ofrenda. Eso es lo que significa ser maldito por Dios. Porque Dios, mi hermano, mi hermana, se va a glorificar en tu salvación o se va a glorificar en tu condenación. En ambas cosas, Él siempre va a ser glorificado. Pablo nos muestra el enojo santo que tenía, la frustración, el amor paternal. No quería dar vueltas, sino que fue directo con la exhortación. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y fíjense que le reclama a los Gálatas de que ellos se alejaron de Dios. Fueron ellos, hermanos. Ellos le dieron la espalda de Dios al torcer el evangelio, al aceptar el mensaje de que para ser cristiano tenés que hacerte judío y abrazar las costumbres judías. Ellos torcieron el evangelio.
Estos falsos maestros venían a decir de que Pablo presentaba un evangelio incompleto y que el evangelio que ellos presentaban era un evangelio mayor, era un evangelio más completo. Hermanos, el evangelio no se puede modificar, no se puede alterar. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Si modificamos un poquitito el evangelio, no tenemos evangelio, porque no hay otro evangelio. No podemos tocar ni así, hermanos. Y eso debe de hacernos temblar. Si hoy tú no puedes articular el evangelio de la gracia de Dios, si hoy no puedes entender y decir qué es el evangelio, hermano, confiesa tus pecados y clámale a Dios. Porque eso implica de que estás bajo su maldición. Si no tienes el evangelio, estás bajo el anatema, eres un anatema, eres maldito por Dios. Es lo grave, hermanos. Vean lo grave de esto. Si no pueden entender, si no pueden explicar con sus palabras el evangelio, quiere decir que no lo tienen. Y su alma está en juego. Su eternidad está en juego. Busquen el evangelio. Busquen entender el evangelio. Busquen conocer a Cristo y su suficiencia a través del evangelio. Solamente Cristo puede hacerlos salvos. No hay nada que ustedes puedan hacer. No importa que tenga 25 años de cristiano. No importa que ores todos los días a las 5 de la mañana. No importa que leas toda la Biblia cada año. Si no entiendes el evangelio, estás condenado. Estás condenado. Clama por su misericordia hoy al Señor, para que Él haga resplandecer la gloria del evangelio de Cristo en tu corazón, en tu mente, y puedas abrazar al único mensaje que puede salvarte. Cristo es el único que puede salvarte. No hay obras, no hay méritos, no hay teología que pueda salvarte. Puedes tener toda la teología correcta, pero si no entiendes, si no ves y si no tienes a Cristo, no eres salvo. Si no puedes entender el evangelio, no eres salvo. Si no confías solamente en Jesucristo para salvación, no eres salvo. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Ese es el corazón de un padre que estaba destrozado porque sus hijos le abandonaron. Fueron desleales y abrazaron un falso evangelio. Un mensaje que no es el evangelio, porque no es las buenas nuevas de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se alejaron de Dios, le dieron la espalda a aquel que los llamó desde la eternidad. Se desligaron de Cristo, dice en otra parte. Cayeron de su favor. Se apartaron de la gracia. Buscaron en las leyes judías lo que solamente Cristo puede darte. No puedes tener la justicia de Dios y la justicia de tus méritos al mismo tiempo. O tienes uno o tienes el otro. Si recurres a tus méritos, a tus obras, a tus talentos, abandonas la única justicia que puede salvarte y que puede darte el poder para vivir la verdadera vida, la vida en Cristo. En Cristo, estamos en Cristo. No le des la espalda a aquel que te llamó. No te desligues del único que puede salvarte, de la única fuente de poder, de gozo y de paz. No caigas de la gracia, no abandones a Cristo. Hermano, confiesa hoy tus faltas. Confiesa hoy si has puesto tu confianza en tu fe, en tus méritos, en lo que haces o en lo que eres. Nada de eso puede salvarte. Deposita tu confianza solamente en Jesús y nadie más que Jesús. Ese es el único evangelio. No hay otro evangelio. Es solamente Cristo. Lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Confiesa tus pecados hoy. Clama por su misericordia. Si no has conocido el evangelio de Cristo. No hay otro.
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vimos que eran los judaizantes, los fariseos que habían creído en Cristo, que estaban presionados por los judíos. Había muchas cosas que estaban en juego, hermanos. Si ellos, aparte de ser cristianos, abrazaban las leyes judías, la persecución paraba. Muchas cosas estaban en juego. Imagínense esa presión de que tu vida está en juego. Vos no vas a dejar de creer en Jesús. Vos vas a seguir creyendo en Jesús, solamente que vas a añadir algo para que dejen de perseguirte. Esa era la tentación a la que fueron expuestos los Gálatas. Muchas veces nosotros empezamos a añadir cosas a nuestro cristianismo para predicar una falsa tolerancia, un falso amor, y pervertimos el evangelio. Cuando no vivimos el evangelio, pervertimos el evangelio. Cuando hacemos concesiones que no son bíblicas, pervertimos el evangelio. No podemos añadir nada, es solamente por la gracia y es solamente por los méritos de Cristo. No hay nada más que pueda salvarnos, hermanos. Hoy, en el día de hoy, parece increíble, esta misma herejía está contaminando toda la iglesia. Hay una herejía que se llama raíces hebreas. Creo que ya habrán escuchado porque aquí en Ciudad del Este también hay. Y son personas que dicen de que vos, aparte de ser cristiano, tenés que ser judío. Y comienzan a vestirse como judíos, comienzan a circuncidarse, comienzan a guardar la ley, las regulaciones alimenticias, las fiestas ceremoniales judías para ser las ovejas perdidas de Israel. Y cometen el mismo error por el cual Pablo peleó en este tiempo, hermanos. Así que cuando vean raíces hebreas, huyan por sus vidas. Y adviertan a todos aquellos que están en esa herejía. Esta herejía no terminó pronto, hermanos. Hay rasgos en la historia de la iglesia que continuó por un tiempo. Fueron llamados los ebionitas. Justino Martí hablan de ellos. También Ireneo de Lyon, también Orígenes. Continuó esta herejía de los judaizantes y continúa hoy a través de estos cristianos mesiánicos que se hacen llamar raíces hebreas, convenciendo a la gente de que debemos de volver a nuestras raíces. Y comienzan a cambiar el nombre, que Jesús es un nombre pagano, que tenés que decir Yeshua, que Dios no es el nombre, su nombre es Elohim o Yahweh. Y comienzan a cambiar las cosas. Y entran sutilmente, hermano. En internet hay un sitio que se llama Ministerios 119. No entren en ese lugar. No entren, hermano. Son herejes, son anatemas. Están malditos por Dios. Eso es lo que Pablo dice. Y toda aquella religión que te lleve a poner tu confianza en tus méritos o en cualquier otra cosa que no sea solamente Jesucristo, es pervertir el evangelio. Es pervertir el evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si aún nosotros, dice Pablo, aún si vengo yo después y les presento otro evangelio, que yo sea maldito. Fíjense, hermanos, la preeminencia del evangelio, de la gracia de Dios. La preeminencia de su evangelio. No seamos pervertidores del evangelio. No perturbemos nuestras almas ni a la iglesia de Cristo. El evangelio tiene preeminencia. Aún, hermano, si está en un trance espiritual en la mañana en tu casa, si comienzas a hablar en lenguas extrañas y te aparece un ángel ahí, una visión, y te predica un evangelio diferente, literalmente tenés que echarle a ese ángel. Eso es lo que dice Pablo. Literalmente, aunque se te aparezca un ángel y te predica otro evangelio, hacele correr. Porque es maldito por Dios. Y aún Satanás se viste como ángel de luz. Y así es que muchas personas ponen sus experiencias sobre el evangelio,
por sobre la palabra. Y dice, no, pero fue tan real. Yo experimenté, yo vi, yo toqué. Y no, hermanos. No importa que hayas visto, no importa que hayas tocado. La Biblia siempre debe de juzgar nuestras experiencias. La preeminencia la tiene el Evangelio. Y el Evangelio es toda la palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios nos apunta a Cristo. Cristo es el Evangelio. Dios es el Evangelio, como dice John Piper. Entonces, hermanos, es la palabra la que debe juzgar nuestras experiencias. La forma en que pervertimos el Evangelio es sutil, hermanos. Siempre sometámonos a la palabra para estar seguros de que estamos bajo la autoridad apostólica, bajo la autoridad de Dios y que estamos en el verdadero, en el único y verdadero Evangelio de la gracia de Dios. Es la autoridad máxima para nosotros. Toda la iglesia debe regirse bajo la preeminencia del Evangelio, bajo la autoridad de la palabra de Dios. La esencia del legalismo es negar la suficiencia de Cristo para la aceptación del Padre, así como la dependencia del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana en la voluntad de Dios Padre. Este es el mensaje de hoy. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Solamente por el evangelio somos salvos y solamente por el evangelio debemos de vivir la vida cristiana. Y todo esto es por gracia, solamente a través de Cristo, por la fe, para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, que hoy tú puedas presentar a Cristo, Señor. Que hoy tú puedas abrir los ojos. Que hoy, Señor, tú hayas salvado en este lugar. Que hoy Cristo haya sido presentado y su evangelio, Señor. El evangelio del glorifiques en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.